Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a resumir el webtoon No hay lugar para la falsa, segunda temporada, capítulo 47 a 54. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. Cuando por fin lo sacaron de su prisión, Jeremiah estaba muy molesto, pero por suerte Philomel tenía preparado un plan, mostrándole unas galletas, diciéndole que lamentaba haberlo encerrado y que sabe que tendría hambre, pidiéndole que acepte esas galletas, a sabiendas de que en el libro decía que él tenía debilidad por las cosas dulces, y cuando él se las terminó le preguntó por qué lo encerró. Philomel le dijo que era porque quería hablar más con él, y para su sorpresa él tomó a bien la idea, por lo que aceptó quedarse, pero como era tarde, decidió ir a buscar un lugar para dormir, llevándose a Lewin con él, quien ya se había convertido en gato, por lo que Philomel se quedó pensando que tal vez se había equivocado con Jeremiah. A la mañana siguiente abrió la ventana y los dejó pasar a su habitación, ya que habían dormido en el árbol, y cuando Jeremiah retomó el tema de la noche anterior, Philomel le dijo que quería ir con él a la plaza, cosa que le molesta a Lewin, ya que con una actitud infantil le decía que él conocía mejor la plaza y que debería de ir mejor con él. Pero Philomel lo calma diciéndole que quiere ir primero con Jeremiah para ver cuáles eran las mejores tiendas para poder ir con Lewin después. Cosa que lo dejó complacido, ya que pensaba que él era su prioridad, y como Jeremiah comentó que odiaba las multitudes, Philomel lo convence de ir al decirle que era su sueño ir, ya que nunca había podido hacerlo pensando que quería hacer las cosas que haría con Elencia para poder ponerlo de su lado. Cuando llegaron a la plaza ella quería ir a un café, pero para su mala suerte, este estaba a reventar con una fila de espera de 3 horas, por lo que no sabía qué hacer, hasta que Jeremiah le sugiere ir a otro lugar, que estaba completamente vacío y que solo tenía pay de manzana. Pero al probarlo, Philomel quedó encantada, y justo cuando Jeremiah lo iba a probar, entraron unos tipos que comenzaron a amenazar al dueño, exigiéndole el pago del mes, cosa que no tenía. Philomel quería ayudarlo, pero Jeremiah la detuvo diciéndole que si no se puede hacer responsable por eso, es mejor que lo deje. Pero una bota terminó golpeándolo y cayendo en el pie que aún no probaba. El tipo responsable se acercó diciéndole que era una lástima, pero que no le regresarían su dinero. Pero Jeremiah en ese momento terminó estrellándolo contra la mesa, y cuando los otros intentaron ayudarlo se terminaron arrepintiendo, ya que Jeremiah los derrotó a todos. Philomel le reclama diciéndole si no le había dicho que no interfiriera, pero él solo dice que era una venganza personal. De repente, uno de los maleantes comenzó a amenazarlos con decirle a las autoridades de que los golpearon y que es una tienda ilegal porque el edificio no estaba autorizado. Pero en ese momento Philomel le dice que por el tiempo de construcción que tiene el edificio ya está autorizado, pero aún así puede ir a quejarse, ya que duda hagan algo al respecto, porque si se sabe que dejaron tanto tiempo un edificio sin autorizar, se meterían en problemas, y para evitar más problemas terminan usando la vieja confiable de ¿acaso no sabes de quién es hijo?, señalando a Jeremiah, por lo que al final el dueño de la tienda les agradece e incluso les hizo otro pie. Al salir de la tienda ambos retoman su camino, e incluso Jeremiah le pregunta de qué quería hablar con él. Pero para librarse de eso, Philomel sale corriendo hacia una obra de teatro callejero, seguida por Jeremiah, mientras, en el palacio, Lewin se hacía pasar por Philomel, creyendo que lo estaba haciendo a la perfección, pero ni las sirvientas ni la condesa de Lessé pensaban lo mismo, ya que la veían actuar diferente a lo normal. En la obra de teatro, Philomel se termina dando cuenta de que la historia podría traerle malos recuerdos a Jeremiah, por lo que lo saca de ahí, comprando un par de helados, y mientras meditaba qué hacer para animarlo, se da cuenta de que estaba haciendo mal al intentar actuar como Elencia para ganarse el favor de Jeremiah, por lo que decide dejar esa idea de lado y actuar como ella misma. Jeremiah, al verla tan seria, le pregunta qué le ocurre, pero Philomel solo le da su helado diciéndole que debe de animarse, comenzando a alejarse, cosa que lo deja pensando, y termina diciéndole que Lewin ahora le presta atención porque le resulta interesante, sumado a que es su hija, pero cuando se le pase la dejará, y que ya lo ha visto pasar antes, recordando a su madre, pero ella lo interrumpe diciéndole con una sonrisa que ya lo sabe, que no es nadie ni para Lewin ni para sus hermanos.
cosa que le deja un mal sabor de boca a Jeremía. De regreso en el palacio, Philomel se enteró de que Lewin se hizo pasar por ella, pensando en no volver a dejar que él hiciera eso de nuevo, aunque los dos son interrumpidos por la llegada de Jeremía, quien le entregó unos bocadillos a Philomel, diciéndole que olvide lo que dijo, cosa que dejó intrigado a Lewin, pero sin importar eso, Philomel decide que deben de tomar un té, por lo que terminan llamando a Lexion y Cadin, quienes le dicen a Philomel que son magos del palacio, pero todos quedan sorprendidos cuando Philomel les dice que no piensa ir a la Torre de los Magos, aclarándoles que los visitará. A Lewin no le parece molestarle la idea, pero ninguno de los hermanos está conformes con esto. De repente Philomel se vuelve a disculpar con Jeremía por encerrarlo y le dice que ya se había disculpado por la mañana, y termina sorprendiéndole al decirle que se quedará en el palacio y que no lo harán cambiar de opinión, cosa que sorprende a Lexion, pero entiende el por qué lo está haciendo. A la mañana siguiente, cuando llegaron las pertenencias de Philomel, ella iba a revisarlas mientras escuchaba cómo Lewin decía que se sentía mal, recordando que Lexion le dijo que Lewin solo tiene 2 estados de ánimo, el me siento bien y el me siento mal. Por lo que mientras revisaba sus cosas, ella le intenta hacer entender por qué se siente mal de haberla tratado así el día que se conocieron, pero se da cuenta de que no va a entender, y termina dejando eso de lado al ver cómo todas sus joyas habían desaparecido. Debido a eso, fue a ver a Lexion, por consejo de Lewin, explicándole la situación y pidiéndole que la ayude a encontrar al responsable para darle una lección. Pero de repente son vistos por Jeremía, al cual Lexion le dice que le va a encontrar un puesto en el palacio, porque no puede seguir escondiéndose para quedarse, cosa que él termina aceptando. Al poco tiempo encontraron al culpable del robo. Era Emily, la sirvienta de Lencia. Al principio la sirvienta pensaba que como ya no era princesa, no había hecho nada malo, además de que Lencia la defendería. Pero cuando Philomel la amenazó con meter una queja formal a sabiendas de que sería la niñera quien la terminaría castigando, ella termina pidiéndole perdón a Philomel, diciéndole que hará lo que sea para compensarla, por lo que ella le propone ser su espía, pidiéndole que mantenga vigilada a Lencia, cosa que a Lewin no le parece, ya que sabe que la traicionará. Pero ella agrega que Lexion le dijo que se haría cargo de todo, cosa que él termina confirmando, preguntándole a Philomel si no le ha dicho cuál es su especialidad mágica, cosa que Philomel medita, y al ver a Jeremía, quien es experto en magia de hielo, termina diciéndole que su especialidad mágica es la de fuego. Lexion la corrige, diciéndole que no debe de dejarse llevar por la apariencia, agregando que su especialidad es la magia mental, por lo que si esa sirvienta habla de cosas que no debe, su lengua se enrollará. Y en ese momento Jeremía interrumpe diciendo que sería más fácil deshacerse de ella comenzando con una discusión que Lewin intenta frenar, mientras Philomel pensaba en que había pasado mucho tiempo desde que vio a Nazar, quien vemos estaba hablando con su amigo de cómo había castigado a los prisioneros que insultaron a Philomel y a los guardias que la encerraron en la prisión, cosa que le sorprendió a su amigo, ya que nunca había visto esa expresión en Nazar, y más al entender de que no va a permitir que su padre termine el compromiso con ella. Un día, cuando Philomel daba un paseo meditando que aún no ha tenido noticias de Emily, termina siendo sorprendida por Martin, su escolta cuando era princesa, quien le decía que seguía siendo su escolta, cosa que ella comienza a pensar, recordando que siempre habló mal de ella, mencionando que no necesitaba una escolta, y menos uno que no hace su trabajo, echándole en cara que llegaba tarde, ebrio e incluso no se percató cuando se escapó. Él, al oír eso, la tomó por los brazos para decirle que reconsiderara las cosas, pero en ese momento aparece un caballero quien dice ser el nuevo escolta de Philomel, y vemos que es Jeremía, quien incluso le termina mostrando a Philomel que ahora era un caballero. Y como Martin estaba molesto, lo retó a un duelo para saber quién sería el mejor para proteger a Philomel. Pero una vez inició quedó muy en claro que el indicado era Jeremía, quien dejó humillado a Martin, que al escuchar cómo los demás sirvientes comenzaron a hablar mal de él, no pudo evitar decir que ni siquiera era una princesa, cosa que fue escuchada por Jeremía. Y más tarde, Martin seguía haciendo corajes en su borrachera, pensando en vengarse de Philomel, por rechazarlo de esa forma como su escolta, pero de repente Lewin apareció detrás de él. Martin se percató de que era un hombre peligroso, pero fue demasiado tarde, ya que Lewin decidió dejarlo como una mancha en la calle, sorprendido de ver que también Jeremía llegaba al mismo lugar, diciéndole que esta vez él le ganó.
Y vemos cómo también llega Lexion, quien era el que iba a limpiar todo el desastre, advirtiéndole a Lewin que no debe de ir así a ver a Philomel, ya que a pesar de que es muy paciente, ella tiene principios. Así que Lewin decide irse a cambiar antes de verla, ya que no quiere que lo odie. Mientras en el palacio vemos cómo Philomel pasaba su rato con Cardin, a quien le preguntaba si le agradaba. Él le responde que sí, pero Philomel le dice que no se haga falsas ilusiones, de que ella no es la hermana que cree, pero Cardin le deja en claro que él la ve como una buena hermana, por lo que ambos se dan la mano felizmente. Al día siguiente vemos cómo Cardin se siente decepcionado al oír que Jeremiah es el nuevo escolta de Philomel, revelando que él falló en el examen de caballeros. Pero de repente llega Philomel y Lewin, quien les pregunta por qué están ahí, pero sin importar eso, Philomel le recuerda a Lewin que tenía un favor que pedirle, entregándole el libro y pidiéndole que lo investigue. Por ahora, dejaremos hasta aquí nuestra historia. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector. Así podrán usar los emojis personalizados del Pato Lector, así como tener una insignia que te destacará de los demás espectadores. Y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.